Vamos a conversar hoy día para buscar analizar algunas cosas que están pasando, particularmente en torno a lo que es la votación plebiscitaria que va a tener lugar con voto obligatorio ahora dentro de poco, sobre este texto que ha generado el Consejo Constitucional con Hugo Herrera, que ha estado aquí con nosotros muchas veces hablando de las distintas instancias, porque ¿para qué estamos con cosas, Hugo? Somos un país que, por lo menos en este tipo de cosas, está batiendo récords. Yo no conozco muchos países que eventualmente, por ejemplo, si es que las encuestas hoy día tienen razón, pudiera rechazar 2 veces un texto constitucional. Las constituciones, por lo general, los países las reciben con mucha alegría. Sobre todo, por ejemplo, y yo lo dije ayer en Tolerancia Cero, las constituciones que nacen inmediatamente después de la independencia de países, pero se siente muy propia, se siente por fin una soberanía popular importante. Nosotros, las constituciones, hemos tenido varias, ya tú las conoces todas, así que hemos tenido varias, y de pronto hay un rechazo, no sabemos qué va a pasar en este segundo intento, pero si es que se rechazara, no sé cuántos países en el mundo hay que han presentado un boceto a la población de constitución que haya sido rechazado por la evaluación 2 veces. Claro, con las características además de nuestros procesos que han sido democráticos, con elecciones limpias, no ha habido disputas sobre las elecciones. Yo creo que probablemente nuestro pueblo, si se lo puede llamar así, es más discreto constitucionalmente que las élites. Habría que verlo de ese modo, digamos. O sea, esa idea de la excepción chilena, de que en un ambiente latinoamericano propenso a tener constituciones a cada rato, frente a lo cual Chile tenía 2 constituciones o 3 con la del 80, efectivamente, que habían efectivamente regido por largas décadas. Parece que era cierto el mito. Bueno, hay que ver si se rechaza o se aprueba esta. Pero por lo menos hemos tenido nosotros ya lo que podríamos denominar 2 tipos de situaciones en periodos bastante cercanos que son lo que podríamos denominar vaivenes políticos. Sí. Tuvimos a la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, volvió la presidenta Bachelet a ser votada por la ciudadanía, volvió el presidente Piñera a ser votado por la ciudadanía, cambia totalmente el cuadro cuando entra una generación nueva con el presidente Boric, y en el caso de lo que estamos viendo, se hace una votación quizás absolutamente inédita en la historia de Chile en términos de personas para solicitar una nueva constitución, y la constitución cambia desde una primera convención a un nuevo consejo de todo, cambia ideológicamente, cambia en la cantidad de las personas y cambia en las posibilidades de que entre una y otra hayan, pero enormes diferencias. Sí, está descalibrado. Claro, uno para ponerlo así como en términos descriptivos más o menos cautos, uno podría decir que está descalibrada la relación entre el entusiasmo o las sensibilidades de las élites por una parte, y por otra las pretensiones, los anhelos, las pulsiones, lo que está ahí de parte de la situación concreta del pueblo, digamos. O sea, no logran entrar en sintonía. Y eso, bueno, es también parte de la crisis. Es también parte de la crisis. Yo siempre he comparado esta crisis con la del centenario. Sí, pero cada vez más echo de menos, ¿sabes? Algo que me está faltando en esta y que ya es claro que no existe. No sé si sea bueno hoy en día hablar así, pero para la del centenario hubo en Chile 2 caudillos que contribuyeron con atinos y desatinos, incluso con sangre de por medio, pero que contribuyeron a sacar al país de la crisis. Arturo Alessandri vio que el país necesitaba una reforma constitucional de fondo, que al final terminó siendo una nueva constitución.
Carlos Ibáñez del Campo vio también que el Estado necesitaba reformarse profundamente e instaló reformas importantes, digamos. La Contraloría, Carabineros, qué sé yo, el nuevo sistema de impuestos, una serie de reformas que la incipiente, los antecedentes de la Corfo, todas herramientas que permitieron al país salir de la crisis del centenario. Pero hoy día uno ve que las élites juegan un poco a la frivolidad, pues están más preocupadas de las disputas internas de los bandos que del interés superior de la nación, por llamarlo de alguna manera. Incluso el gobierno recién en este segundo proceso, después de haberse pegado el chancacazo en el primero, aprendió que tenía que guardar cierto decoro. La Convención 2, por llamarla así, fue más decorosa que la 1, pero la 1 era una especie de desenfreno cívico, por llamarlo de alguna manera. O sea, dentro de esto, las élites se han mostrado bastante más poco pulcra, carentes de pulcritud, carentes de conducción, de capacidad de visión, que lo que ha mostrado la población, la ciudadanía, que al final lo único que ha hecho es decir vuelta al centro, vuelta al centro, vuelta al centro, en todas las votaciones. En la primera, cuando aprobó por 80% convención, ahí era una gran mayoría, era una mayoría nacional, no era una mayoría partidista. Después el rechazo en el plebiscito de salida fue por un 62%, de nuevo al centro. Donde yo creo que se disparó un poco fue en la elección de convencional, la última, se fue muy a la derecha. Pero hoy día de nuevo está yéndose al centro. Mientras que las élites son las que parecen... Ahora, hay un fenómeno que mucha gente me lo ha preguntado, amigos míos, que me dicen: oye, Fernando, ¿cómo entiendes tú que haya en el Partido Republicano, que domina el Consejo, haya una serie de personas que dicen que van a votar en contra de lo que es básicamente su obra? Y ahí hay ciertas cosas que convendría hablar. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Puede ser esto que estamos viendo no una cosa que tenga que ver necesariamente con la Constitución, sino que haya cortapisas al interior del Partido Republicano para que, por ejemplo, quien lo maneja, quien lo domina, quien es el líder y que por lo tanto es el que le van a atribuir la gobernabilidad en caso que sea candidato presidencial, no quieren que sea José Antonio Kast el candidato? Y por lo tanto, a él, que podría, en caso de que ganara el a favor, en un consejo dominado por el Partido Republicano, claro, y él el presidente del partido que logró sacar una nueva constitución con las características que le parecen bien a ellos, bueno, era casi coser y cantar. Y sin embargo, tú tienes un porcentaje de gente que hoy día el Rojo de Oro creo que habló de casi 60 o 70% de republicanos que votaban en contra. ¿Cuál es el tema a tu juicio ahí? Mira, yo creo que hay varios temas, pero tú vas con un punto que es fundamental. Incluso en el Partido Republicano uno podría decir que es un partido del que uno esperaría un cierto carácter monolítico, un partido ideológico. Incluso ahí no funciona el asunto. Parte de este proceso de descomposición política o de crisis política en la que estamos tiene que ver con que no hay proyectos políticos de carácter nacional. Y cuando tú no tienes visiones de carácter nacional, tienden a primar los intereses personales o de bandos dentro de los partidos. Y uno lo ve no solamente en este caso, si pudiéramos decir que eso es lo que ocurrió en los republicanos. Uno lo ve en partidos antiguos, como el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, ¿para qué decir? Digamos. Ya se ha fraccionado como 3 veces. Ya. Claro, la Democracia Cristiana implosionó en este momento. Claro. Salieron 3 partidos de ahí, como la multiplicación de los panes, digamos. No. La UDI tiene facciones, republicanos es en parte importante una facción de la UDI, Renovación Nacional está dividido en lotes como nunca, ya no sabemos cuáles son los lotes que hay ahí, y así pasa con todos los partidos. O sea, los proyectos personales están prevaleciendo sobre los proyectos políticos, y creo que en republicanos además pasa otra cosa.
porque uno podría interpretar esto como un intento o un ajuste de cuenta entre un sector que sería más UDI tradicional, Kast, Esquella, qué sé yo, con un sector más heterodoxo, por llamarlo de algún modo, Rojo Edwards, Kaiser, qué sé yo, gente de ese estilo, la Teresa Marinovich. Pero además se junta que el Partido Republicano no es solo un partido muy nuevo, que de pronto así irrumpió como una explosión, digamos, sin precedentes además, sino que es un partido en cierto modo crudo. Pues si tomas, por ejemplo, a Beatriz Hevia, con todas las virtudes personales que ella pueda tener o como egresada de Derecho, claramente no es una dirigente política de fuste ni con... Y ha pasado 3 días dando explicaciones por los buenos chilenos. Claro, cuando habla tiene que dar explicaciones, o sea, es una debutante, por ponerlo en términos así bien descriptivos. Y no tiene mucho más que eso. Entonces, cuando tú tienes un partido de esas características, claro, todo puede pasar. Y no parece haber un control interno de cuadros de parte de los ex-UDIs como el que existe en la UDI original, pues, donde tú tienes un partido organizado, qué sé yo, que se ha caracterizado en la historia por eso. Pero yo creo que lo que pasa en Republicano, que en este momento el partido más notorio, está pasando en todos los partidos. Sí, Incluso me atrevería a decir en esas elecciones donde 200 votan por uno y 230 por otro, que son el estilo de elecciones de convergencia social y de los movimientos juveniles del gobierno, digamos, de los partidos de gobierno, el Frente Amplio, que son, claro, elecciones son llamativas, además son medias virtuales, son generaciones extrañas a la política más tradicional. Pero incluso ahí se forman bandos sorprendentes, digamos, de repente. No, es bien interesante seguir a veces la línea y hacer un ejercicio que es un ejercicio de disciplina personal. Porque tú el ejercicio es, ¿sabes qué? Voy a tratar a estas personas como si fueran personas totalmente serias y me quisieran plantear genuinamente una posición. Y estoy hablando de varios partidos en esta. Entonces, y tú escuchas cosas de repente, como dice, hay que rechazar porque esta es una constitución con una profunda inclinación al comunismo. Y tú dices, pero a ver, y tú ves que los que lo dicen son personas que son de derecha. Claro. Y sin ironía. Sin ironía, ¿no? Claro. Por eso hay que tomarlo en serio. Claro. Y han tenido todo el sartén por el mango en todo orden de cosas. Y quedaron satisfechos y tienen esta respuesta interna. Hay gente que trata muy mal a la gente de republicanos, por ejemplo, que va a votar a favor, siendo que ellos dominaron el proceso. Yo lo he dicho varias veces acá. Está lleno en todas partes. Traidores les dicen, pero ¿traidores de qué? ¿Acaso que pretendían boicotear el proceso para que se volviera rápido a la constitución anterior? Nadie lo planteó eso. Todo lo contrario, tenían todas las posibilidades, las armas y los números para poder hacer la constitución que querían. Y ahí está. Si no gustan, es muy raro el proceso. Es raro y en estos momentos, claro, donde el país, o sea, parte de la crisis también tiene que ver, y esto es algo que hemos conversado, con que los discursos dominantes son discursos extremos. Sí. O sea, por una parte el economicismo... Se bipolarizó el discurso. Pero muy mal, digamos. Y los partidos de centro no han logrado generar discursos nuevos, discursos políticos nuevos. Así como se decía que la centroizquierda iba de vagón de cola del Frente Amplio y del Partido Comunista, bueno, lo mismo se puede decir más o menos de la centro-derecha tradicional. Va de vagón de cola de los republicanos que son un movimiento harto más extremo que lo que conocíamos. No es fascismo, no es populismo puro y duro, pero es mucho más duro que la derecha tradicional. Entonces, en ese sentido, tampoco hay capacidad de reacción. Y mientras tú no tengas esa capacidad de reacción, van a seguir dominando las posiciones extremas. Ahora,
esta idea de que se los llame traidores, a mí igual me hace sentido en una manera que creo que habla bien de lo que hicieron los republicanos. O sea, a mi juicio, los republicanos se dieron gustitos, o torpes o muy de extremistas, de fanáticos, digamos, como por ejemplo el tema de las contribuciones a los bienes raíces, digamos. Es otro el lugar donde se discuten esas cosas. Por último, ¿para qué levantar, además de fanatismo, torpeza, para qué levantar de nuevo el tema del aborto si se sabe que en Chile el 70%, 80% de la población está por liberalizar todavía más el aborto? Y además no es tema para ponerlo en la Constitución si ya estaba más o menos zanjado el tema. ¿Para qué levantar eso? Pero junto con eso, yo creo que los republicanos igual fueron traidores en cierto sentido. Porque ponerle a la Constitución el titular al menos, aunque sea el titular y vaya con algún tipo de letra chica, de que Chile es un Estado social y democrático de derecho y ya no un Estado subsidiario. Es cierto que la Constitución del 80 no dice subsidiario, pero está en las bases de la institucionalidad. Eso es un cambio de paradigma, porque después vienen los intérpretes, los jueces, los abogados, los tribunales, el Tribunal Constitucional, los legisladores, y qué tienen que decir cuando vayan a resolver nuevos problemas, cuando vayan a perfilar el alcance de los derechos humanos. Bueno, Chile ahora es un Estado social, no es un Estado subsidiario y abstencionista, cambió el paradigma. Y eso yo me imagino que para muchos republicanos es efectivamente una traición. Y en ese sentido creo que un grupo de los republicanos tiene alcance más político y se ciñeron un poco más, aunque con modificaciones, a los expertos, a lo que aconsejaron los expertos. O sea, si uno compara en verdad los proyectos, cómo quedó el final y qué propusieron los expertos, aparte de estos gustos, en términos institucionales, no se trata de un esperpento el texto constitucional, digamos. No, pero es interesante lo que tú planteas porque hay ciertas cosas particularmente importantes que denotan un significado instantáneo en las personas. Por ejemplo, Estado social y democrático de derecho para montones de personas, y quizás con plena legitimidad porque así lo entienden, es una vía rápida a la izquierda y ultraizquierda en cualquier momento. Es un tobogán a Venezuela. Es un tobogán para allá. Claro, es un tobogán rápido para allá. Y que esto haya sido propuesto en un consejo donde teníamos la mayoría, por hablar así en términos de... no puede ser entendido de otra manera de que parece que estábamos conviviendo personas que éramos totalmente distintas y nos acabamos de dar cuenta. Claro. Pero al mismo tiempo, y te pregunto a ti, Hugo, porque tú eres un conocedor de los procesos constitucionales históricos del país, te pregunto, al mismo tiempo, tú tienes una situación donde eventualmente podrían coincidir los intentos de la gente de derecha más dura con la gente de izquierda más dura en la misma votación, votando de la misma forma. Unos porque creen que esto favorece a la izquierda, los otros porque creen que esta es una cosa que básicamente es peor que la Constitución de Pinochet, que por lo menos uno ya sabía cómo funcionaba. Y esa situación no la hemos tenido, yo creo, en términos constitucionales, que yo me acuerde de haberte leído en tu libro siquiera. No existe. En general los bandos se perfilan de a dos, digamos. Exactamente. No se topan los extremos. Ahora, aquí todo parte también, a mi juicio, de ciertos malos entendidos. O sea, esto te demuestra también la crisis en la que estamos, el calado de la crisis política en la que estamos, digamos, en lo que están nuestras élites políticas, que no logran ni siquiera formar frentes. Ya no son capaces ni siquiera de tener frentes de discusión, común, digamos. Claro. Entonces, de pronto te sale, claro, uno del extremo que
que sin ser socialista, o sea, aquí no tenemos en la extrema derecha partidos nacionalsocialistas, digamos, no, son hiperliberales, pero van a votar igual que la centroizquierda o la izquierda. Eso es una locura, digamos. Es una locura. Ahora, es una locura, hay que decirlo, en la que tienen responsabilidad los dos bandos, porque yo lo que he escuchado hasta ahora de parte de la puede haber mejores explicaciones. No estoy negando con esto que no las haya, claro, que puedan haberlas. Pero lo que se ha dicho hasta ahora es que la Constitución va a generar inestabilidad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué cambio no genera incertidumbre e inestabilidad? Hasta que se transforma en hasta que se instala algo conocido, rutinario. Claro, pero cuando tú instalas una constitución, Dios mío, obvio que va a haber inestabilidad. Si ese no es el argumento es cuánta inestabilidad vas a generar. Y una constitución que en un, no sé, 90, 80% se ciñe a los estándares de occidentales, del occidente cristiano, qué sé yo, moderno, bueno, eso no va a generar demasiada inestabilidad, digamos. Va a haber que buscarle ajustes. Yo no creo que una constitución como la que estamos produciendo, en el momento en que la estamos produciendo, vaya a poder seguir adelante sin reformas importantes. Va a haber que reformarla. Pero los hechos gruesos son estos. Hay división de poderes, sí. Hay catálogo de derechos humanos con derechos sociales, hay una proclamación general de Estado social, hay un proceso de reforma que es más difícil que el de la Constitución del 80, pero mucho más sencillo que el del proyecto anterior. O sea, creo que tanto la derecha está exagerando, esta derecha así anti... Claro, que tú le vas a quitar, lo vas a hacer pagar contribuciones y ya el estatismo más terrible, cuanto esta izquierda que ahora como que se dio cuenta que había que moderar el discurso y está en un discurso hiperreaccionario de que esto va a generar cambio e incertidumbre, digamos. ¿En qué país estamos? ¿No? Una última cosa, porque se me está acabando el tiempo, Hugo, que tiene que ver con yo lo dije ayer en la intervención del Minuto de Confianza, hablé de el concepto, qué cosas generan, si tú quieres, relativa estabilidad mental en la ciudadanía. Una de las cosas que genera eso es que, por ejemplo, no haya una situación de crear un proceso, rechazarlo, crear un proceso, rechazarlo, o sea, un tercer proceso, si este se rechaza, probablemente va a haber que esperar algún tiempo más. Porque si es que hay algo a lo que tú le temes más que a una constitución que conoces y que no te gusta, es a algo que no sale y que tampoco tienes idea de cómo va a resultar y que, sin embargo, lo único que tú sabes es que es distinto a todo lo que tú conociste. La incertidumbre provoca, pero en la política mundial es pero un factor brutal de inestabilidad, y tú empiezas a mirar el país completo de blanco y negro. Yo estoy en este bando y los otros están en el otro bando. No, yo estoy de acuerdo con... Mira, desde que estamos conversando de este tema, yo siempre he dicho, pensando en la Constitución del 25, la Constitución es el camino que quedó ante la parálisis del gobierno de Piñera. Ahora, quedó, está bien, hay que hacer una nueva Constitución, había que hacerla, era el camino que quedaba. La crisis se atenuó, pero la Constitución se sabe que es una condición necesaria a esta altura, pero insuficiente. O sea, nadie con algún nivel de lucidez política puede pensar que este país va a ser viable si no emprendemos al poco andar, digamos, aprobada la Constitución, no solamente un sistema de implementación rápido, sino reforma a la educación escolar. Sin duda. No da. Reforma a la salud. No puede ser que haya listas de espera pendientes con pacientes oncológicos. Eso es estar matando gente, digamos. No puede ser que tú tengas un sistema de pensiones todavía en la penumbra. Entonces, no puede ser que tengas un sistema territorial que está haciendo agua por todos lados, porque en Chile no hay tema territorial que tenga solución a la vista. Entonces, mientras tú no hagas eso,
la incertidumbre va a seguir y se va a seguir acumulando. Y bueno, Dios quiera que no explote de maneras peores que como ya explotó una vez, pero el punto es este. Nosotros tenemos que ir cumpliendo pasos. Un primer paso a esta altura era el de la Constitución. Está complicado. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno adelantando escenarios, yo supongo, espero, para avanzar en estas otras reformas? Que a esta altura, hay que decirlo, hay un momento en política en que esto es así, es mejor hacer las reformas, aunque no salgan tan buenas, que la parálisis. Porque la parálisis es lo que causa la desesperación y el proceso político se tranca y empieza la... Estoy de acuerdo, pero última palabra, pero estoy de acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta que cuando tú tienes una mayoría opositora, por Dios que te cuesta sacar algún tipo de ley, digamos. O sea, yo juntaría dos cosas, para ser bien justo. Mayoría opositora y unos porfiados en el gobierno también. No, sin duda, no. Ahí se complementan bien. Aquí el día que se escriban los libros de lo que ha sido este periodo, particularmente el constitucional, probablemente tú vas a escribir alguno de ellos, hay mucha cosa que decir sobre a ver quiénes eventualmente pueden haber sido responsables de una cosa que parecía a la vuelta de la esquina, claro, y todavía la estamos buscando. Así es la cosa nomás. Muchas gracias, Hugo. Gracias.